30 de abril de 1945. Berlín arde. Las tropas soviéticas avanzan calle por calle, edificio por edificio. El estruendo de la artillería sacude los cimientos de lo que alguna vez fue la capital del Reich, que prometía durar 1000 años. Pero bajo tierra, en un búnker de hormigón armado, un hombre contempla el final de su imperio. Un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo del mal absoluto. Adolf Hitler sabe que el fin ha llegado. Pero aquí comienza uno de los mayores enigmas del siglo XX. ¿Cómo murió realmente el dictador más infame de la historia? ¿Fue un acto final de cobardía? ¿O intentó, incluso en su último aliento, controlar la narrativa de su propia destrucción? Lo que estás a punto de descubrir desafía décadas de especulación, teorías conspirativas y mitos que se negaron a morir. Porque en aquellas horas finales, cuando el mundo celebraba su inminente derrota, Hitler orquestó su última actuación. Si quieres conocer la verdad detrás de uno de los momentos más documentados y a la vez más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial, quédate hasta el final. Suscríbete a este canal, porque lo que revelaremos transformará completamente tu comprensión de cómo terminó el Tercer Reich. No fue solo la muerte de un tirano, fue el colapso psicológico de un megalómano que prefirió la autodestrucción a la rendición. Las imágenes que no existen, los testimonios contradictorios, el cuerpo que nunca se encontró completamente intacto. Cada detalle cuenta una historia diferente. Y hoy vas a conocerlas todas, desde el último cumpleaños de Hitler el 20 de abril hasta el momento preciso en que apretó el gatillo. O al menos, eso es lo que nos han contado. Porque la verdad, como descubrirás, es mucho más compleja. Adéntrate con nosotros en el Führerbunker, ese laberinto subterráneo donde se refugió el poder nazi en sus últimas semanas. Un lugar donde el tiempo se detuvo mientras el mundo exterior se desmoronaba, donde lealtades fueron probadas, donde decisiones desesperadas se tomaron y donde un hombre enfrentó lo único que verdaderamente temía, la irrelevancia histórica. Esto es la crónica de los últimos días de Adolf Hitler, y te advertimos, nada será como imaginabas. Enero de 1945. El frente oriental se derrumba. Las fuerzas soviéticas han liberado Polonia y avanzan implacablemente hacia territorio alemán. En el oeste, los aliados cruzan el Rin. Alemania está siendo aplastada desde dos direcciones, y Hitler, quien una vez prometió conquistar Europa entera, se retira a su madriguera definitiva. El Führerbunker no era solo un refugio antiaéreo, era una fortaleza de hormigón construida a 9 metros bajo el jardín de la Cancillería del Reich en Berlín. 2 niveles de pasillos estrechos, habitaciones claustrofóbicas, techos bajos, aire viciado por la falta de ventilación adecuada, el zumbido constante de generadores eléctricos, un mundo sellado del exterior donde la realidad se distorsionaba con cada informe militar que llegaba. En este submundo habitaban aproximadamente 40 personas en los últimos días, oficiales de alto rango, secretarias, médicos, guardaespaldas, Eva Braun, la amante de Hitler que insistió en permanecer a su lado, y el propio Führer, cada vez más encorvado, temblando por el Parkinson que probablemente sufría, moviendo divisiones fantasma en mapas desactualizados, un espectro de sí mismo. Los testimonios de quienes estuvieron allí pintan un retrato escalofriante.
Hitler alternaba entre explosiones de furia y silencios catatónicos, culpaba a sus generales de traición, ordenaba contraofensivas con ejércitos que ya no existían, se negaba a evacuar Berlín, declarando que permanecería en la capital hasta el final. Y el final se acercaba con la velocidad implacable de los tanques soviéticos T-34. El 20 de abril, Hitler celebró su último cumpleaños, 56 años, una reunión sombría donde colaboradores cercanos le rogaron evacuar al sur, a Baviera, donde aún podía organizarse una defensa. Se negó rotundamente. Si debo morir, será en Berlín, declaró. Fue la última vez que muchos de sus generales lo vieron vivo. Comenzaron a huir. Goering intentó asumir el liderazgo desde el sur. Himmler intentó negociar secretamente con los aliados. La cúpula nazi se desintegraba. El 22 de abril, durante una conferencia militar, Hitler finalmente colapsó emocionalmente. Gritó que todo estaba perdido, que había sido traicionado, que la guerra estaba terminada. Sus colaboradores quedaron congelados. Era la primera vez que admitía la derrota, pero entonces pronunció las palabras que sellarían su destino. Me quedaré en Berlín y me pegaré un tiro cuando llegue el momento. No era una amenaza vacía, era una decisión tomada. 29 de abril de 1945. Las tropas soviéticas están a menos de 500 metros del búnker. El sonido de la artillería es ensordecedor incluso bajo tierra. Cada explosión hace temblar el hormigón. El polvo cae de los techos. El mundo de Hitler se ha reducido a habitaciones sin ventanas iluminadas por bombillas desnudas. Y en este escenario apocalíptico, el dictador decide casarse. Eva Braun había llegado a Berlín el 15 de abril, contra las órdenes de Hitler. 33 años, rubia, dedicada obsesivamente a un hombre que apenas la reconocía en público. Durante años fue mantenida en secreto, la amante oculta del Führer. Pero ahora, en las últimas horas, Hitler accede a darle lo que siempre deseó, su apellido. No por amor, por control, por mantener cierta ilusión de normalidad en medio del caos absoluto. Después de la medianoche del 29 de abril, un funcionario municipal es traído al búnker para oficiar una ceremonia civil. Eva viste un traje negro, Hitler su uniforme militar. La ceremonia dura minutos. Testigos reportan que Hitler estaba distraído, inquieto. Firmó el certificado de matrimonio. Eva comenzó a firmar Eva B. y se detuvo, tachó, escribió Eva Hitler nacida Braun. Fue la primera y última vez que usó ese nombre legalmente. En 12 horas, ambos estarían muertos. Inmediatamente después de la boda, Hitler dictó su testamento. No uno, sino 2 documentos, un testamento político y uno personal. En el político, culpaba a los judíos de la guerra, expulsaba a Göring y Himmler del partido por traición, nombraba al almirante Karl Donitz como su sucesor, ordenaba la continuación de la lucha hasta la muerte si es necesario. Ni una palabra de arrepentimiento, ni una disculpa, solo justificaciones delirantes y odio destilado en párrafos. En el testamento personal dejaba sus posesiones al partido nazi, nombraba a Eva como su esposa y declaraba que ambos elegían la muerte para escapar de la vergüenza de la deposición o capitulación. Instrucciones específicas, sus cuerpos debían ser quemados inmediatamente. No quería terminar como Mussolini, cuyo cadáver había sido colgado boca abajo en una plaza milanesa solo días antes. Las fotografías de ese destino habían llegado al búnker. Hitler quedó horrorizado. Jamás permitiría tal humillación. El 30 de abril amanece, o eso se supone, porque bajo tierra no existe el amanecer, solo la luz artificial y el tic-tac implacable del reloj. Hitler se despide de sus colaboradores.
apretones de mano mecánicos, miradas vacías. Luego se retira a su estudio privado, con Eva. La puerta se cierra. Afuera, el personal espera en silencio. El búnker parece contener la respiración. Algo definitivo está por suceder. Algunos escuchan un disparo. Otros afirman que fueron dos, casi simultáneos. Nadie está completamente seguro. El tiempo parece distorsionarse. Entonces, alguien abre la puerta del estudio. Y allí, en un sofá manchado de sangre, yacen dos cuerpos. Hitler con un disparo en la sien derecha. Eva Braun con una ampolla de cianuro destrozada entre sus dientes. El tirano está muerto. Pero la historia, la verdadera historia de lo que sucedió en esa habitación, apenas comienza. 3:30 de la tarde, 30 de abril de 1945. Los testimonios coinciden en la hora aproximada, pero en casi nada más, porque lo que ocurrió después de que Hitler y Eva Braun murieran se convirtió en un teatro macabro de improvisación y pánico. Los cuerpos debían desaparecer. Esas eran las instrucciones, pero bajo el bombardeo constante, con recursos limitados y tiempo agotándose, la ejecución fue caótica. Los ayudantes de Hitler envolvieron su cuerpo en una manta. Eva Braun fue llevada sin envolver. Lo subieron por las escaleras del búnker hacia el jardín de la Cancillería. Afuera, la batalla rugía. Humo, escombros, el silbido de proyectiles de mortero. Depositaron los cuerpos en un cráter de bomba poco profundo. Vertieron gasolina sobre ellos, aproximadamente 200 litros que habían almacenado para este propósito. Encendieron el fuego. Pero la cremación en condiciones de campo es extraordinariamente difícil. Se necesitan temperaturas superiores a los 800 grados Celsius durante horas para reducir un cuerpo humano a cenizas. Un charco de gasolina ardiendo al aire libre no genera tal intensidad. Los cuerpos se carbonizaron, la piel se quemó, pero los huesos permanecieron. Los órganos internos, protegidos por la caja torácica, se conservaron parcialmente. El fuego crepitó durante horas, alimentado con más gasolina cuando estaba disponible, pero el resultado final estuvo lejos de ser cenizas completas. Al anochecer, los restos fueron excavados apresuradamente en otro cráter de bomba, cubiertos con tierra. Pero al día siguiente, el 2 de mayo, las tropas soviéticas tomaron la Cancillería. Comenzó la búsqueda. Stalin había ordenado encontrar el cuerpo de Hitler. Quería pruebas. Quería estar absolutamente seguro. La paranoia del dictador soviético lo llevó a sospechar que Hitler podría haber escapado, quizás disfrazado, quizás exfiltrado por colaboradores leales. Unidades del SMERSH, el contraespionaje militar soviético, excavaron metódicamente el jardín. Encontraron varios cuerpos carbonizados. Uno de ellos, de menor tamaño, parecía corresponderse con Hitler. Pero había confusión. Otros cuerpos quemados también estaban presentes, incluidos dobles que supuestamente Hitler había usado. La identificación forense era primitiva según estándares modernos. No había ADN, no había huellas dactilares utilizables en restos tan dañados. La identificación definitiva vino de una fuente inesperada: los registros dentales. El dentista personal de Hitler, Hugo Blaschke, había huido, pero su asistente técnico dental fue capturado. Proporcionó diagramas detallados de los puentes y trabajos dentales de Hitler, que eran notablemente distintivos. Los soviéticos examinaron el cráneo parcial que habían recuperado. La mandíbula coincidía perfectamente con los registros. Era Hitler, o al menos eso concluyeron. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Stalin ordenó mantener el hallazgo en secreto absoluto. Públicamente, los soviéticos insinuaron que Hitler podría haber escapado. Durante años, alimentaron la especulación. ¿Por qué? Por propaganda, por mantener a Occidente nervioso, por tener una carta bajo la manga en el juego geopolítico emergente de la Guerra Fría. El cuerpo de Hitler fue exhumado y reenterrado múltiples veces en diferentes localizaciones secretas en Alemania Oriental, un macabro juego de escondite con restos humanos.
No fue sino hasta 1970 que la KGB finalmente destruyó los restos. Los exhumaron por última vez, los quemaron completamente y arrojaron las cenizas al río Elba. Desaparecieron para siempre. Solo quedaron fragmentos del cráneo y la mandíbula, guardados en archivos secretos soviéticos. En el 2009, esos fragmentos fueron analizados con tecnología moderna. El resultado fue sorprendente. El fragmento de cráneo atribuido a Hitler pertenecía a una mujer, probablemente Eva Braun. La confusión había persistido incluso en los registros forenses soviéticos. Pero la mandíbula, esa sí coincidía. Análisis posteriores confirmaron que los dientes correspondían exactamente con los registros dentales de Hitler. Él había muerto el 30 de abril, no escapó a Argentina, no huyó en submarino, no vivió sus últimos años en un refugio secreto en los Andes. Murió en ese búnker, por su propia mano, mientras su imperio de horror se desmoronaba sobre su cabeza. La muerte de Adolf Hitler no marcó el fin del nazismo. Esa ideología venenosa tardaría décadas en ser completamente erradicada de Europa y aún hoy persisten sus ecos en rincones oscuros del mundo. Pero aquel disparo en un búnker de Berlín sí representó algo profundamente simbólico: el colapso absoluto de la megalomanía totalitaria. Un hombre que se proclamó líder supremo, que exigió obediencia ciega de millones, que envió a la muerte a incontables personas en campos de exterminio y campos de batalla, terminó arrinconado, temblando, derrotado en todos los frentes, y en su último acto ni siquiera tuvo el coraje de enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Porque eso fue lo que representó su suicidio: cobardía disfrazada de control. Hitler siempre había hablado de lucha hasta la muerte, de sacrificio heroico, de gloria en la batalla. Pero cuando llegó su momento, no enfrentó a sus enemigos, no se entregó para ser juzgado, no permitió que la historia lo procesara abiertamente. En cambio, escogió la salida más egoísta posible: negar al mundo la satisfacción de su juicio y ejecución pública. Los líderes nazis que sobrevivieron no tuvieron tal opción. Fueron capturados, juzgados en Nuremberg, expuestos ante el mundo. Sus crímenes fueron documentados meticulosamente. La humanidad pudo mirarlos a los ojos y pronunciar sentencia. Göring, Ribbentrop, Keitel, condenados, ejecutados. Speer, condenado, encarcelado por 20 años. La justicia fue imperfecta, incompleta, pero existió. Hitler se robó a sí mismo esa rendición de cuentas final, y en cierto modo eso alimentó décadas de teorías conspirativas y negacionismo. Porque sin un cuerpo inequívocamente identificable, sin un juicio público, sin imágenes de su rendición, la mitología persistió. Libros afirmaban haberlo visto en Sudamérica, documentales sensacionalistas rastreaban supuestas pistas en Argentina. Archivos desclasificados revelaban investigaciones del FBI sobre posibles avistamientos, todos desacreditados posteriormente. Pero el daño estaba hecho, la duda se había sembrado, y esa duda, por infundada que fuera, servía a quienes querían mantener vivo el mito del Führer invencible. La verdad es mucho más mundana, y en cierto modo más aleccionadora. Hitler murió como mueren los tiranos cuando su poder se evapora. Solo, asustado, rodeado solo de aquellos demasiado leales o demasiado atrapados para escapar. No hubo redención, no hubo última epifanía, no reconoció el horror que había causado. Hasta su última respiración culpó a otros, los judíos, los generales, el pueblo alemán que no fue digno de su visión. Murió exactamente como vivió, completamente desprovisto de empatía, sumergido en su propio delirio narcisista. Hoy, 80 años después, la lección permanece vigente. El poder absoluto no solo corrompe, también consume. Los movimientos construidos sobre odio y supremacismo inevitablemente colapsan bajo el peso de sus propias contradicciones. Y los líderes que prometen soluciones simples a problemas complejos, que ofrecen chivos expiatorios en lugar de responsabilidad, que exigen lealtad ciega en lugar de pensamiento crítico,
Todos llevan en su ADN político las semillas de su propia destrucción. La muerte de Hitler fue el final de un capítulo, no del libro completo, porque la verdadera batalla no terminó en 1945. Continúa cada día en aulas, en debates públicos, en las decisiones que tomamos sobre qué clase de sociedades queremos construir. El búnker es historia, pero la vigilancia contra el autoritarismo es presente eterno. Si este documental te ha impactado, compártelo. Comenta qué te pareció más revelador. Suscríbete a este canal para más contenido que desafía lo que creías saber sobre la historia. Porque recordar cómo murió Adolf Hitler no es morbosidad, es recordar por qué nunca debemos permitir que algo así vuelva a ocurrir. La historia no se repite, pero sin duda rima, y nuestra responsabilidad es romper ese patrón, para siempre.